A los que nos acompañan, la representación México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y la Red de Gestión para la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red Innovagro, les dan la más cordial bienvenida a la cuarta videoconferencia Innovagro 2014. El objetivo de esta videoconferencia es compartir con ustedes el modelo de extensión que propone la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELACER, en las innovaciones para la agricultura familiar. Saludamos a nuestro conferencista, el ingeniero Francisco Aguirre, investigador, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural y miembro de la Red Innovagro, quien nos acompaña desde Chile. Buenos días, Francisco, gracias por tu participación y por estar tan puntual. También saludamos a nuestro comentarista, el doctor Galileo Rivas, especialista en gestión de innovación tecnológica en el ICA, quien nos acompaña desde la sede central del ICA en Costa Rica. Bienvenido, Galileo. En esta sala nos encontramos la maestra Gloria Abraham, representante del ICA en México, el biólogo José Ángel Domínguez, director general adjunto de Desarrollo y Difusión en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, INCA Rural, quien actuará como comentarista de la conferencia. Se encuentra Silvia López, de la oficina del INCA México, y de la Secretaría Ejecutiva de la Red Innovagro. Nos encontramos Benito Rojas y su servidora Marta Escalante, quien moderará esta videoconferencia. La maestra Leticia Deschamps en esta ocasión no podrá acompañarnos porque su hija está teniendo un bebé y le corresponde como madre asistir a ese importante acto de la vida. Desde aquí la felicitamos y bueno, la perdonamos de que no nos acompañe. Como madre compartimos el gusto. El doctor Mauricio Lastra está haciendo un esfuerzo por conectarse desde Sinaloa y acompañarnos, como ustedes saben, él es el presidente de la Red Innovagro y el presidente de Copubro. Esta conferencia es la última del programa de trabajo 2014 de la Red Innovagro. Les agradecemos a todos su presencia y participación. De acuerdo al programa de la videoconferencia, la maestra Gloria Abraham nos dará la bienvenida y ella hará las conclusiones de esta videoconferencia. Después, el ingeniero Francisco Aguirre nos hablará sobre un tema de gran interés para todos los actores que participamos en la Red Innovagro y otros invitados que nos acompañan, como de las fundaciones Produce, que también les damos la bienvenida. Posteriormente, el doctor Galileo Rivas y el biólogo José Ángel Domínguez comentarán respectivamente la disertación del ingeniero Aguirre. El primero desde la perspectiva del ICA como organismo internacional hemisférico y el segundo desde la institución que opera el Sistema Mexicano de Extensionismo Rural. Terminadas las intervenciones de nuestros tres especialistas, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Les agradecemos que las preguntas que vayan surgiendo las envíen por chat para que nuestros expertos vayan tomando nota y preparando sus respuestas. Les informo que este evento está siendo transmitido por la Internet a través del ICA. Para dar inicio a nuestro programa, me permito solicitar a la maestra Gloria Abraham, representante del ICA en México, nos dé un mensaje de bienvenida. Tienes la palabra, Gloria. Bueno, primero, muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta última videoconferencia de la Red Innovagro del año 2014. Y
Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a Leticia, que sabemos que ha estado muy agobiada por no acompañarnos, pero atendiendo prioridades tan importantes como son, en este caso, la bienvenida de un nuevo miembro a su familia. Así que a Leticia y a Martín, desde aquí, le damos un fuerte abrazo. El tema que nos ocupa el día de hoy, que nos convoca, es el extensionismo en las innovaciones de la agricultura familiar. Hay tres conceptos básicos que se tratarán de manera articulada en esta conferencia: extensionismo, innovación y agricultura familiar. La agricultura familiar es la unidad productiva mayoritaria en nuestros países y la que definitivamente requiere innovar en sus formas de organización, en sus sistemas de producción y en sus productos para incrementar su productividad y ser competitivos, es decir, para acceder, posicionarse y mantenerse en el mercado. El sistema de innovación, por su parte, debe estar dirigido al desarrollo económico, la integración social y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, sustentado en diferentes componentes. Uno de ellos, una herramienta fundamental, es el extensionismo, como estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos productivos y una mayor eficiencia productiva, lo cual implica obtener estándares de calidad, de inocuidad y de eficiencia. El extensionismo es un tema relevante en la coyuntura actual porque es un activo fundamental de los diferentes actores de los sistemas de innovación agroalimentarios, entre los que se destacan los productores y empresarios rurales, los académicos, los investigadores y las políticas e instituciones públicas que inhiben o favorecen su movimiento. Para que este activo promueva la innovación, es necesario que las empresas familiares del sector agroalimentario utilicen estos servicios y aprovechen para replantearse qué se produce y cómo se produce, cómo generar esquemas de agregación de valor en las cadenas productivas, en la gestión empresarial y en los esquemas de asociatividad para asegurar procesos de integración productiva que le permita a los agricultores familiares vincularse con el mercado local, regional, nacional y de exportación. La legislación de cada uno de nuestros países y las políticas públicas tienen un papel fundamental en este tema, motivo de reflexión en esta sesión de trabajo e intercambio de conocimientos. Vamos a escuchar al ingeniero Francisco Aguirre, que compartirá su experiencia en la red latinoamericana de servicios de extensión rural, REPASER, desde Chile. Esta conferencia será muy enriquecida, con las perspectivas de otros ámbitos. Por una parte, Galileo Rivas, nuestro colega de ICA, y por otro lado, quien me acompaña, nuestro colega y amigo José Ángel Domínguez, quien tiene años trabajando en los diferentes esquemas que la política pública mexicana ha diseñado para capacitar y acompañar a los pequeños productores y empresarios rurales en mejorar sus esquemas de asociatividad, en desarrollar proyectos viables y en potenciar la productividad y la competitividad de la pequeña agricultura familiar a través de innovaciones en los sistemas productivos y de mercado. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores. Sin duda, esta mañana será de gran provecho en el intercambio de conocimientos para todos los que nos acompañan. Saludo de manera especial a mi amigo Mauricio Lastra, presidente de Copupro y de la red Innovagro, quien esperemos que se nos pueda unir y vincular en esta videoconferencia desde Sinaloa. Aprovecho además para darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles su interés y participación
y saludar a los que nos acompañan desde las diferentes oficinas a esta videoconferencia. Todas sus opiniones, comentarios y dudas son muy importantes. Los invito a participar activamente en esta conferencia y reciban la más cordial bienvenida y una rica y fructífera discusión. Muchísimas gracias, Gloria, por tus palabras y aliento. Nos va a ir muy bien. Y a continuación vamos a dar inicio a la conferencia que nos va a ofrecer el ingeniero agrónomo Francisco Aguirre. Francisco es chileno de nacimiento y en su país cumple la responsabilidad de ser asesor del ministro de Agricultura. Es miembro del comité de dirección y es presidente del BIPRAS, líder del tema en desarrollo de capacidades. Desde 2011 es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural, que reúne a 70 instituciones públicas y privadas de 14 países pertenecientes a las áreas de extensión, investigación y educación. Desde 1998 y hasta la fecha, es director ejecutivo de consultorías profesionales agrarias y desde esa posición ha dirigido 50 programas de extensión e innovación para la agricultura familiar. En 2013, por encargo de la FAO y del BID, participó en el equipo directivo encargado de la evaluación de las reformas en la extensión rural en 14 países de Latinoamérica. Asimismo, por encargo del MIDIS y Eurosocial, entre 2012 y 2013 formó parte del equipo consultor del programa Jacú Viñal en Perú y durante 4 años ha sido responsable de la dirección de 5 programas de desarrollo territorial en Chile que articulan desarrollo productivo con programas sociales. No omito señalar que también fue coordinador adjunto del componente de desarrollo de capacidades del programa Dinámicas Territoriales en RINIS. Además, tenemos el honor de que Relacer sea miembro de la red Innovar. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas por el chat, por favor, y sin más preámbulo le solicitamos al ingeniero Aguirre de inicio a la conferencia. Por favor, muchas gracias, señora Ardan. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ya, perfecto. Bueno, yo lo único alcance que me gustaría hacer desde un inicio a esta conferencia es que en realidad nosotros no, como Relacer, como red latinoamericana, no propiciamos un modelo, no estamos buscando un modelo, sino que estamos buscando justamente la diversidad que se está produciendo en América Latina en la discusión sobre el tema, las características particulares que está teniendo esta discusión de la extensión como parte de un sistema de innovación y por lo tanto nos alejamos un poco de esta idea de un modelo que sea adaptable para todos los casos. Pero bueno, salvando este breve tema, nosotros quisiéramos focalizar la discusión en esta oportunidad y agradecer enormemente a Innoagro que nos haya invitado, bueno, que somos parte de Innoagro, que nos haya invitado particularmente en esta oportunidad a presentar nuestros planteamientos, nuestras visiones sobre el tema, pero quisiera focalizarlo en 2 puntos que nos parecen esenciales como marco de análisis. En primer lugar, si uno recorre Latinoamérica, uno se da cuenta, antes de entrar a esta lámina, uno se da cuenta de que se está recuperando, se está retomando la inversión en los servicios de extensión rural en Latinoamérica. Es decir, uno va a cualquier país realmente, ¿no? Y uno se da cuenta de que se está volviendo a invertir, y en algunos casos cantidades significativas de recursos en Latinoamérica, y da la sensación que no hay un proceso de aprendizaje de las fallas de los servicios de extensión del pasado.
Entonces, aquí yo quiero llamar un poco una alerta. ¿Qué es lo que se ha aprendido de eso para no repetir los errores y realmente avanzar en servicios de extensión más eficientes y que tengan mayores impactos sobre la población que estamos pretendiendo atender? Ese es un punto. Llama la atención el interés que hay hoy día y la falta insisto, de aprendizaje sobre la experiencia pasada. Y el segundo gran tema, que también es una discusión que se está dando en varios países, especialmente desde los gobiernos, es que no parece suficiente tener servicios de extensión eficientes y eficaces. No es suficiente. Es decir, hoy día el tema es bastante más complejo, aparentemente, de lo que lo veíamos hace 20 o 30 años atrás, cuando era básicamente la extensión se relacionaba muy directamente con la transferencia tecnológica, afrontaba puramente problemas tecnológicos. Y hoy día vemos que el tema es bastante más complejo, bastante multidimensional, y si los servicios de extensión no se articulan con otros instituciones, ministerios, con otros instrumentos, creo que llegan bastante debilitados al mundo rural, y por lo tanto es otra tarea que creemos que hay que atender y ver con cuidado y analizar las experiencias que se están viendo en Latinoamérica. Bueno, dicho esto, nosotros queremos exponerle en este minuto las conclusiones, lo que surge de un trabajo que se hizo el año pasado y antepasado, en el cual recogimos la experiencia y las reformas que se están haciendo en los servicios de extensión en 15 países de Latinoamérica, junto con BID y FAO, y pudimos identificar aquellos aspectos que son bastante críticos en el proceso y aquellos aprendizajes que son más bien transversales. No vamos a entrar a ninguna especificación de país, sino que más bien tratar de identificar aquellos aspectos que son transversales. Aquí ustedes ven en la lámina los países con los cuales trabajamos. Tuvimos especialistas en cada uno de los países que nos hizo la investigación, y después hicimos un trabajo más bien de recopilación de las cosas transversales para sacar algunos aprendizajes generales que sirvan para América Latina. Pasa a la siguiente. Marta, por favor. Ahora, una de las cosas que nos apareció muy fuerte en este estudio es, y por eso le hablaba el tema de que no es suficiente tener un servicio de extensión mirado desde el punto de vista tradicional, como un servicio de transferencia de tecnología o un servicio puramente agrícola. Cuando vemos que el contexto en el cual nos enfrentamos, un contexto que no es solamente producción, no solamente productividad, es decir, todos estos temas aparecen muy fuertes cada vez que nos enfrentamos a la sociedad rural, una pobreza muy fuerte en el mundo rural que de alguna forma tiene que ser enfrentada, una concentración de los recursos crecientemente fuerte especialmente los recursos naturales, el agua, tierra, pero por otra parte una gran importancia de la agricultura familiar en términos de la cantidad de productores, y todavía que esta agricultura familiar sigue poseyendo una cantidad importante de recursos, independiente que ha ido perdiendo una cantidad, pero sigue siendo poseedora de una cantidad significativa. Los efectos del cambio climático que estamos percibiendo, la parte cultural, la sustentabilidad ambiental, pero sigue también siendo importante, y no por eso desmerecemos la importancia que tiene la producción de alimentos y el rol que cumple la agricultura familiar en la producción de alimentos y en general de las materias primas agropecuarias. Entonces, lo que quiero resaltar en esto es que nos enfrentamos con una población rural que tiene una diversidad de problemas, situaciones y desafíos, y que por lo tanto un sistema de extensión, por muy eficiente que sea, puede probablemente enfrentar alguno de estos, pero para realmente tener más impacto va a tener que asociarse
con otros actores que están interviniendo, están trabajando en el mundo rural y poder hacer sinergias de esos instrumentos para enfrentarlo en forma más articulada. Creo que hay una discusión fuerte en algunos países, y yo vengo llegando a Guatemala en una discusión con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Agricultura, y ellos ya están haciendo un trabajo de articulación de los instrumentos y de sus enfoques para empezar a trabajar articuladamente en los territorios, lo cual muestra que hay una nueva mirada sobre cómo enfrentar el tema, que no es una mirada exclusivamente técnica, no es una mirada exclusivamente agrícola, es una mirada que tiene que ver también con enfrentar las demandas globales y diversas que tiene el mundo rural. ¿Mm? Paso a la siguiente, Marta, por favor. Y eso, bueno, cuando solamente enfrentamos el tema de la pobreza, y estos datos que vienen de CEPAL del año 2010, muestra que si bien hay un cierto decrecimiento de la pobreza rural en Latinoamérica, esta sigue siendo muy, muy superior a la pobreza urbana, ¿ya? Y por lo tanto, sigue manteniendo un porcentaje de pobreza muy alto. Y por lo tanto, no podemos desconocer que esa es una realidad que hay que enfrentarla con distintos instrumentos, y no solamente, obviamente, los instrumentos que podemos utilizar o hemos utilizado histórica y tradicionalmente en los sistemas de extensión o sistemas de asesoría, como lo llamemos hoy día. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que la agricultura familiar tiene una enorme importancia y sigue manteniendo una enorme importancia en cada uno de los subterritorios en cual vivimos América Latina, ¿ya? Independiente de cuál sea la metodología que se ocupe, sigue esto siendo muy relevante, y por lo tanto el porcentaje de agricultura familiar que ocupa en los espacios en la ruralidad en América Latina es súper relevante, y creemos que ese es el foco de atención, obviamente, de todos nuestros intereses como Relacer, específicamente. Paso a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que hemos sacado como aprendizaje de este estudio? No quiero entrar en mucho detalle, porque quiero más bien concentrarme en aquellos temas que aparecen y destacan como más relevantes dentro de los estudios que hay sobre la reforma de los sistemas de extensión. En primer lugar, nosotros visualizamos que dentro de los distintos países, que no quiero entrar en casos particulares, pero en su generalidad, más que sistemas de innovación, lo que nosotros percibimos que hay muchos programas que muchas veces no se comunican entre ellos, que tienen poco sistema de aprendizaje en términos de la experiencia que surgen de cada uno de ellos, ¿ya? Y que por lo tanto no constituyen en ninguna medida un sistema, ¿no? Eso va acompañado con una ausencia muy marcada de coordinación interinstitucional, ¿ya? En general, incluso dentro de los ministerios de Agricultura, los programas se comunican poco entre ellos. ¿Y para qué hablar cuando son programas que son de ministerios distintos? Realmente llegan a los mismos territorios personales o funcionarios de distintos ministerios que ni siquiera se comunican, se hablan, y hay una desconexión muy fuerte entre esto, lo cual, y volvemos a lo que planteamos inicialmente, de que para ser más efectivos los instrumentos que estamos utilizando, de alguna forma es muy importante la articulación entre los programas. Incluso cuando se trata de focalizar en una población, no siempre se tiene mucho éxito. Cuando hablamos por ejemplo, vuelvo al caso de Nicaragua, de Guatemala, cuando se habla de que los programas de transferencia condicionada, por ejemplo, son un instrumento importante para que la gente vaya pudiendo tener algún tipo de dinero y
si eso se articula con los programas de fomento productivo, bueno, es un mecanismo complementario para ir saliendo de la pobreza. Bueno, en los casos concretos, incluso en el caso peruano, pudimos ver que estos programas iban atendiendo a poblaciones distintas. Es decir, no necesariamente los programas de transferencia condicionada se articulaban con los programas de fomento productivo, por lo tanto no estaban consiguiendo el objetivo que se buscaba en la política pública o en los diseños de política pública, que era articular los dos programas para conseguir las sinergias que se perseguían con los programas actuando de forma conjunta con la misma población. Ahora, entonces, este es un primer tema que a nosotros nos parece absolutamente esencial, es decir, trabajar realmente en una mayor coordinación interinstitucional, una mejor conexión entre los instrumentos de fomento que se están y los instrumentos de apoyo social que se están aplicando en los territorios, como una forma efectiva de tener más impacto en los territorios. Un segundo tema importante es que en la mayor parte de los países nosotros pensamos que sí hubo reforma. Sí, hubo reforma en los años 80, ustedes saben tanto como yo que se desarmaron muchos sistemas de extensión en América Latina, y en los casos que no se desarmaron se disminuyó enormemente el presupuesto, ¿ya? Pero cuando empezó a generarse nueva reforma, cuando se empezó a invertir más, el foco se puso más en la cobertura que en la calidad y la pertinencia. Es decir, aquí importaba mucho más como indicador, es decir, cuánta gente estamos atendiendo, cuánto la población total, que decir, bueno, estamos haciendo bien el trabajo, estamos llegando bien a la población, estamos generando los impactos que se espera cuando diseñamos la política pública. Entonces ahí hay un tema que también nos preocupa, en términos de que es un programa que históricamente ha sido muy politizado, con mucha influencia de la política, en el sentido de que como tiene objetivo de cubrir una parte importante de población, ahí se distorsiona un poco los efectos más de impacto a nivel familiar. Un tercer tema, que bueno, cuando uno conversa con la gente que está a cargo hoy día de los programas de extensión rural, sigue habiendo un enfoque muy marcado en innovaciones tecnológicas. Y por lo tanto, esto que veíamos anteriormente en términos de buscar ver más a fondo la complejidad del mundo rural y que no necesariamente la tecnología es el mecanismo más adecuado en muchos casos para resolver los problemas, es un esfuerzo y una necesidad hoy día muy importante. Es decir, hoy día en mucha importante parte de la población, especialmente de los sectores más pobres de la población rural, el porcentaje de ingreso agrícola es bastante pequeño. Y incluso en algunos casos está disminuyendo mucho, por lo tanto, el poder abrir estos programas a espacios productivos no agrícolas se hace muy necesario, que los extensionistas, que el diseño de la política pública permita abrir estos programas a desafíos distintos de los tradicionales, y se hace como una demanda necesaria en la actualidad. De repente encontramos instituciones y programas extraordinariamente rígidos que no permiten salirse de ciertos márgenes muy estrechos de impactos en lo productivo, de transferencias tecnológicas. Y ahí hay un tema que también necesita ser abordado con suma fuerza y claridad. Un cuarto tema es la falta de políticas públicas orientadoras y estratégicas hacia procesos de innovación. Acá hay un tema que es, que claro, es el diseño, que nos parece súper relevante. La falta de política, en definitiva, no permite orientar claramente los servicios de extensión hacia dónde van a ir, hacia dónde deben focalizar sus esfuerzos y sus recursos. Eso muchas veces se ve iniciativas muy dispersas que no tienen mucha claridad hacia dónde van, y por lo tanto el orientar y trabajar en políticas
más definida, se hace sumamente necesario. Nosotros como Relacer estamos muy claros en que el desarrollo de capacidades no solamente tiene que ir a tener mejores extensionistas, sino que también tiene que ir a tener mejores diseñadores de política, y que realmente entiendan mejor lo que es la extensión, entiendan mejor lo que es la innovación, entiendan mejor lo que es la articulación de extensión e innovación, para que podamos tener mejores programas. Y en quinto lugar, bueno, nosotros funcionamos mucho, y quizás Chile fue un caso paradigmático en el sentido de que el mercado iba a resolvernos varios de nuestros problemas. Y bueno, claramente el mercado ayuda, pero no asegura por sí solo la organización del sistema. Y cuando estamos hablando de los porcentajes de agricultura familiar, y que un porcentaje importante de ellos no se articula necesariamente con los mercados tradicionales, bueno, ahí hay un tema que tenemos que mirarlo con más atención. Y tampoco es una población que pueda ser atendida por un mercado de servicios de extensión, porque no hay financiamiento para eso. Y cuando el Estado lo terceriza esto, bueno, o lo hace desatendiéndose de una responsabilidad clara, o lo hace a través de un sistema con mucha intromisión, y por lo tanto no hay como una decisión muy clara del Estado hacia dónde quiere ir con eso. Nosotros sostenemos que el Estado es esencial, pero el Estado tiene que poner las reglas de juego más claras de lo que pretende hacer sobre esto, y no solamente o poner los recursos, solamente dejar que las cosas funcionen con los recursos, o no ser un elemento demasiado interventor en el sistema que impida la iniciativa privada y impida la iniciativa de las instancias intermedias. Y aquí no me refiero solamente a las empresas que puedan entregar servicios, transferencias, sino también a una enorme cantidad de organizaciones y productores que son capaces de asumir esta tarea con mucha fuerza, pero que se ven limitados por una gran cantidad de condiciones, de limitantes que le imponen los organismos del Estado para cumplir esta función. ¿Ya? Ahora, eso no implica que no haya que ponerse estas condiciones para esto, pero bueno, ahí hay un tema del rol del Estado sobre el darle más protagonismo al sistema de innovación en general, digamos, en particular a los mecanismos de extensión rural que nos parece importante discutir y abordar. Pasa a la siguiente, por favor, Marco. Siguiendo con los aprendizajes, en particular, ya nos bajamos específicamente al tema de la agricultura, digamos, tal, ¿ya? En general observamos una falla generalizada en el sistema de la articulación y coordinación entre la investigación, la extensión y la educación. Y ahí es una cosa bastante preocupante, porque al final son tres sistemas que debería, toda la literatura insiste mucho en eso, de que son sistemas que cada uno de sus grandes servicios deberían estar colaborando en la búsqueda de un sistema de innovación más activo en los territorios, y vemos en la práctica que cada uno de estos sistemas o de estos servicios de institución termina respondiendo a sí mismo. Los servicios de investigación agropecuaria en general no están bien articulados con los sistemas de extensión, excepto algunos países en particular que han preocupado de que esto se articule fuertemente. No vemos que las universidades estén preocupadas del sistema de extensión. Nosotros tenemos un grupo universitario bastante activo en Relacer, pero la mayor parte de las universidades en Latinoamérica prácticamente han hecho desaparecer las cátedras de extensión, ¿ya? No tienen ninguna oferta de curso de posgrado sobre el tema de extensión, pero lo más preocupante es que no tienen ningún protagonismo en los territorios específicos para proponer iniciativas, para hacer estudios, para proponer nuevas formas de hacerlo. Entonces,
creo que ahí hay un tema que está vinculado con el tema de la articulación institucional, pero también es una discusión que tenemos que tener adentro en términos de que si los recursos que se están poniendo en investigación, en las universidades, ¿ya?, están sirviendo los propósitos que estamos buscando, o sirven a un segmento de la población y esté dejando afuera una parte importante del mundo rural sin atención o sin respuesta tecnológica, en muchos casos, a preguntas necesarias. Por ejemplo, hoy día en Chile estamos en una discusión muy fuerte sobre el tema de mecanización de la agricultura familiar, ¿ya? Y no existe ninguna investigación, ninguna capacidad en este país de dar respuesta a qué tipo de maquinaria es utilizada para las condiciones particulares de cada territorio, ¿ya? Y no tenemos tampoco un mecanismo de investigación y nos permita también ir viendo, bueno, qué es lo que es necesario a largo plazo para ir motivando también a los proveedores de maquinaria, los servicios de construcción de maquinaria para que vayan. Esto lo doy como ejemplo, pero es una parte de las cosas que no vemos, que estamos en un proceso de innovación creativa que nos permita ir articulando la gente que está pensando en esto para crear capacidades y conocimientos. También vemos que hay una escasa producción de conocimiento en materia de extensión. Hay poca reflexión, volvemos al tema universitario, creo que hay dentro de la academia, hay poca reflexión sobre eso. Vemos solamente que países como Brasil, Argentina, sí, ellos han desarrollado una fuerte capacidad de posgrado y estudios sobre el tema de extensión, y efectivamente son los países que hoy día están empujando el carro dentro de la FED para abrir una discusión más intelectual sobre el tema, que se hace muy necesaria para no quedarnos en la casuística, no quedarnos en casos específicos, sino que también abrir esto una discusión más global. Esto es un tema necesario que no solamente lo vemos nosotros en América Latina, nosotros estamos articulados allí frente a esta red global, y bueno, ellos también están formando un grupo muy amplio de distintas universidades, distintos grupos de investigación para abordar el tema, porque esto es una deficiencia a nivel global. El punto 8, una cosa que compartimos todos sobre la debilidad de los sistemas de seguimiento, monitoreo en general, los problemas para generar evidencia sobre el tema de la extensión. De alguna forma, nosotros no somos capaces de generar evidencia que permita influir en las políticas públicas, influir en los que toman decisiones sobre lo que ponen los recursos y demostrar que efectivamente la plata invertida en extensión tiene los efectos que se buscan. Difícilmente esta inversión va a permanecer en el largo plazo, ¿ya? Y eso es un problema, porque si se está invirtiendo hoy día, ¿ya?, y que bienvenido sea que vuelva la inversión a la extensión, pero si por 5 años más no podemos demostrar que esa gran inversión tiene efectos en los ingresos, en la calidad de vida de la población, difícilmente vamos a poder ir a argumentar que es bueno que se mantengan estas inversiones, ¿ya? Por lo tanto, es importantísimo tener una propuesta de seguimiento, monitoreo, evaluación de los servicios de extensión, y yo creo que eso hay que hacerlo con cuidado, porque todos sabemos que esto es un arma doble filo. Cuando nos concentramos mucho en hacer evaluación, gastamos mucha plata haciendo evaluación, mucho tiempo, muchos recursos los técnicos y todo eso, y eso, bueno, tiene efectos negativos obviamente. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, tener mecanismos de seguimiento de evaluación que sean eficientes y de bajo costo, pero que permitan entregar evidencia de calidad. Y por último, como aprendizaje de estos temas, que también hay necesidad de ciertos recambios generacionales en la gente que está trabajando en la extensión. Nosotros estamos percibiendo que no tenemos equipos en general, ¿no?, equipos de extensión con las capacidades necesarias para abordar este mundo más complejo que le señalaba anteriormente, y poder tener las capacidades para ser más articuladores de procesos, más
formador de redes en el sistema, más hacer eso que entregar, hacer transferencia tecnológica de la forma tradicional. Creo que eso requiere no solamente un problema de recambio generacional desde el punto de vista de tener gente más joven metida en el sistema, sino que también ver un tipo de formación para los extensionistas que sea sistemático y sea planificado en el tiempo, y no solamente como cursos dispersos como se hace en muchos lugares hoy día. Queremos sacar ciertas conclusiones de... No sé cuánto rato tengo, Marta, para no alargar mucho. No te escucho. Marta, no te escucho. ¿Ah? ¿Perdón? Que ya poquito tiempo, pero termina. Ya, voy a ir rápidamente. Bueno, como primera conclusión que vemos que las políticas públicas deben integrar a todos los actores políticos, sociales y económicos involucrados. Es decir, no dejar que la extensión o los servicios de asesoría rural sean una isla dentro de un sistema y articularse plenamente en los territorios. Y de eso creemos que es una tarea absolutamente fundamental. Y responder a estrategias de desarrollo más generales. Y que respondamos a eso, no respondamos a un objetivo específico de la extensión. Eso es importante, y creo que en muchos países ya se está trabajando, se están haciendo esfuerzos en eso, y hay que aprender de eso. ¿Ya? Se requieren esfuerzos, como decíamos anteriormente, de coordinación interinstitucional. Eso es una tarea prioritaria. La experiencia que estamos observando en Guatemala, en Perú, en Ecuador, ya entregan señales que los gobiernos y los ministerios de agricultura en general están tomando esto más en serio. Sería una tarea súper bonita trabajar con Innoagro y con ICA, el poder ver qué es lo que está pasando acá, cuál es el esfuerzo de articulación que se está produciendo en los territorios, y sacar un aprendizaje que pueda ser utilizado en nuestros países. Creo que ahí hay una tarea que nos parece muy, muy necesaria para modernizar todo el sistema. Los esfuerzos también deben, insisto, como conclusión, deben concentrarse en toda esta diversidad de temas y diversidad de problemáticas que enfrenta el mundo rural, ¿ya? Insistimos, a riesgo de ser majadero, insistimos en que la agricultura es una parte, la tecnología es una parte, pero que tenemos que enfrentar otros problemas que hoy día se hacen muy urgentes. Y los últimos temas de conclusiones es que nosotros pensamos, ya es absolutamente necesario, que el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento, insisto, de las instituciones en los distintos niveles, tanto como decíamos anteriormente, tanto de las instancias que generan las políticas, como la instancia intermedia que aplican las políticas a nivel territorial, especialmente las organizaciones de productores, pero también los organismos públicos a ese nivel, y también ya las instituciones o la empresa o lo que sea que trabaja directamente con los agricultores. El fortalecimiento de la institucionalidad aparece como una tarea muy fuerte. En muchos países hay una debilidad muy fuerte en las instituciones que impide alcanzar metas que son deseables, en el sentido de hacer descentralizar mucho más, pasar atribuciones a nivel intermedio, ¿no? Pero mientras no tengamos instituciones más fuertes en los territorios o a nivel intermedio, es muy difícil postular esto, ¿ya? Que la respuesta de la política para la extensión debe ser más endógena, es decir, trabajarse mucho más a nivel territorial, y que la política a nivel general tiene que ser más de grandes líneas, pero su bajada a nivel territorial se hace indispensable para no armar políticas que sean una especie de fardo cerrado para aplicarse de igual forma en todos lados.
Y por último, esto ya más específico, que en algunos países es más fuerte, pero que la cooperación internacional, que a pesar de que está retirada prácticamente en muchas partes, pero sí ha tenido una influencia muy grande en cómo ha incidido en poner su propia visión sobre este tema de los servicios de extensión y sus propios temas. Cosa que hoy día, bueno, es menos fuerte, pero en algunos países sigue siendo un actor bastante influyente en lo que se hace y lo que no se hace. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, sino que eso es lo que nosotros queremos exponer sobre nuestra realidad. Muchas gracias, eso es lo que yo quería poner. Francisco, muchas gracias a ti por esta conferencia. Pido a todos los que quieran formular sus preguntas que las vayan anotando en el chat para que nuestros expositores puedan tomar nota y responder al final. Y ahora tomará la palabra Galileo Rivas, quien comentará esta conferencia. Galileo es salvadoreño, posee un doctorado en biología integrativa con énfasis en recursos fitogenéticos e interacciones biológicas de la Escuela de Agronomía de Montpellier, Francia. Actualmente se desempeña como especialista en innovación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la sede central de Costa Rica y coordina el componente de innovación del proyecto Insignia de Agricultura Familiar. Tiene experiencia en la agricultura familiar, agroecología, desarrollo rural y procesos de creación de capacidades para familias rurales. Ha publicado más de 70 documentos relacionados con sus áreas de competencia. Practica la docencia en el ámbito del posgrado en ciencias agronómicas. Galileo, puedes empezar a hablar. Ahora ponemos tu presentación. Bueno, muchas gracias, Marta. Buen día a Gloria y demás colegas que nos siguen en esta transmisión. Quiero agradecer a Ignomagro la atenta invitación que me hicieran llegar para participar en este importante diálogo. Aprovecho para felicitar a Francisco por tan importante presentación que ha realizado. De forma global, yo tengo una serie de comentarios y quisiera iniciar de esta forma. En primer lugar, me parece que Francisco ha esbozado diferentes ideas sobre la problemática de la extensión en el ámbito de América Latina y realmente me parece que ha enfocado los puntos claves de estos procesos. Un punto importante que él destaca en su presentación y que él lo aborda y lo plantea como la diversidad de problemas que tiene el contexto de la agricultura, principalmente el componente de agricultura familiar, yo le llamaría a este proceso quizás la multidimensionalidad que tiene la agricultura en la región y por ende la complejidad para poder articular procesos eficientes de extensión en los territorios rurales. Con base en lo que él plantea, nos presenta una serie de aprendizajes en los cuales prácticamente coincido con muchos de ellos y realmente un punto importante que Francisco hace ver es que necesitamos, por ejemplo, partir de procesos donde se debe de romper el paradigma de los modelos lineales, en donde se pensaba antes que los procesos de extensión, pues obviamente partían del investigador hacia el productor y básicamente esto se convertía en un mecanismo de trasladar conocimiento
al productor. Pero básicamente a través del tiempo tenemos que pensar que estos modelos, ya el modelo lineal no funciona y tenemos que ir pensando en modelos más participativos en donde aperturemos los espacios para desarrollar sobre todo el conocimiento a través de diferentes plataformas. Y de esta forma podríamos tener presente, por ejemplo, que el conocimiento de los productores, los conocimientos locales, debemos de tenerlos presentes y de igual forma hacer una sinergia entre los procesos de investigación y vincular una serie de acciones que nos puedan presentar o desarrollar mecanismos, por ejemplo, de innovación. Un punto importante de este proceso y que Francisco lo enfatizó repetidas veces es que también para desarrollar los procesos de extensión debemos de considerar a la innovación como un proceso social, donde convergen múltiples actores, cada uno con diferentes capacidades, habilidades y recursos que interactúan precisamente en un espacio de confluencia que podría ser un territorio, y ahí pueden generar nuevos conocimientos, pero también estos conocimientos pueden generar innovaciones muy importantes que no solo pueden ser técnicas, sino que también pueden ser innovaciones de índole organizacional, social, comerciales, etcétera, que obviamente puedan mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales. Por otro lado, Francisco hace mucho énfasis en un elemento importante que es la falta de políticas públicas idóneas o adecuadas para promover mecanismos adecuados y eficaces de extensión. Sabemos que en la región, en América Latina, en muchos países la inversión en procesos de innovación y extensión por diferentes ajustes estructurales económicos en el pasado ha sido baja, todavía mantiene bajos porcentajes de inversión, pero realmente debemos de convencer a los tomadores de decisión que invertir en la innovación es precisamente redituar beneficios que puedan ayudar a los productores a mejorar sus medios de vida. Como punto 4, creo que Francisco también lo señaló como las fallas entre coordinación entre investigación, extensión y educación. Aquí estoy completamente de acuerdo y esto obedece a los procesos de los modelos lineales que comentaba. Hemos visto repetidas veces que muchas veces los investigadores tratan de llevar procesos de investigación al campo sin consulta con los productores y entonces ahí empieza ese proceso de desarticulación y justamente coincido con el punto que plantea Francisco cuando vemos, por ejemplo, él habla de la escasa producción de conocimiento en materia de extensión, pero yo a eso le agregaría algo más. Realmente en la región contamos, el perfil del extensionista del siglo XXI ya no es el perfil del extensionista para la Revolución Verde. El extensionista de hoy necesita saber de liderazgo, de género, de cambio climático, de agronegocios, de procesos de agroindustria. Tiene que tener un pensamiento holístico y en esa línea de trabajo es importante cuestionar si las universidades realmente han actualizado esa currícula académica para ofertar un profesional idóneo para atender precisamente las necesidades y los cambios que precisamente surgen en este proceso. Derivado de esto, pues obviamente se vincula lo que Francisco planteaba como el recambio generacional, es decir, empezar a pensar en nuevas formas de hacer las cosas, en desarrollar nuevas herramientas, y aquí es importante reflexionar sobre, por ejemplo, métodos y herramientas idóneos para la agricultura familiar, valorar si, por ejemplo, los mecanismos o métodos de campesino a campesino pueden ser idóneos para diferentes territorios, si es valedero trabajar en las escuelas de campo, etc. Por otro lado,
Dentro de la exposición de Francisco, creo que es importante también recalcar la necesidad de fortalecer los sistemas locales de innovación que podrían estar especializados en agricultura familiar. Y acá es importante desarrollar procesos de convergencia donde puedan interactuar las asociaciones de productores y productoras, el sector privado, el sector gobierno, y a partir de ahí empezar a trabajar en redes de innovación que puedan construir vínculos entre cada uno de los actores, justamente para co-desarrollar nuevos bienes y servicios. Y también es importante que estas redes de innovación, o las podemos llamar innovación-extensión, consideren que la investigación no es la única manera de generar innovaciones. Acá es bien importante también retomar la valoración sobre el conocimiento local y justamente la capacidad que tienen las familias productoras para resolver sus problemas. Por otro lado, es bien importante también desarrollar una sinergia articulada entre la investigación formal y la extensión agrícola en un diálogo abierto con experimentadores campesinos y otros innovadores en los territorios rurales. Esto podría permitir adaptar las tecnologías a las necesidades de los productores a través de métodos y herramientas idóneas de transferencia o de generación local de nuevos conocimientos. Quería comentar volcada. Rápidamente me voy a referir. En ICA nosotros hemos venido trabajando en varios procesos en donde venimos articulando mecanismos de innovación a través de diferentes acciones. Por ejemplo, los proyectos regionales que el ICA ha venido desarrollando, voy a referirme en este caso a Centroamérica. Se ha venido trabajando con el proyecto Rexicta, un proyecto que abordó la temática de maíz y frijol, el proyecto Presica que trabajó con maíz, frijol, yuca y chile, y actualmente el proyecto Prica que trabaja con 4 agrocadenas, papa, tomate, aguacate y yuca. Estos proyectos tienen un factor en común. El factor en común se denomina conformación de redes de innovación, redes de conocimiento, y a través de diferentes procesos han logrado articular diferentes métodos. En estos proyectos se le dio una especial relevancia a la gestión de conocimiento como un mecanismo articulador, y de igual forma también a los planes estratégicos de innovación que permiten de una forma conjunta y participativa entre investigadores, productores, extensionistas y otros actores del sistema, articular procesos para difundir tecnologías, seleccionar tecnologías y trabajar en aquellas que fueran más pertinentes. Un punto importante que rescatamos del trabajo en red es que las redes en el ámbito regional pueden, podríamos resumirlo en la famosa 5C. Las redes de innovación y extensión pueden coordinar esfuerzos. Si coordinan esfuerzos, unen, por ejemplo, a diferentes actores, la academia, el gobierno, la empresa privada, organismos no gubernamentales. Conectan actores. Pueden captar demandas a través de diferentes procesos, llámese difusión de tecnologías, implementar proyectos, pueden complementar capacidades. El mecanismo de gestión de conocimiento es bien importante en este proceso. Y por último, también pueden canalizar necesidades en un ámbito regional. En esa línea de pensamiento, el ICA ha formulado en su nuevo plan de mediano plazo una serie de mecanismos de cooperación. Uno de ellos son los proyectos insignia. Y ahora me voy a referir rápidamente al proyecto insignia de agricultura familiar, el cual plantea una serie de acciones vinculadas a 4 componentes. Un componente de políticas públicas diferenciadas de marcos institucionales, el cual precisamente lo que busca es aumentar las capacidades técnicas, institucionales y gerenciales de las instituciones públicas para la inserción de la agricultura familiar en economías rurales. Un componente 2 de gestión de conocimiento que busca desarrollar
conocimiento e intercambiar información relacionada con producción sostenible, seguridad alimentaria y encadenamientos productivos. Un componente de innovación y extensión que busca impulsar estrategias de desarrollo de capacidades técnicas que fomenten innovación tecnológica y los procesos de extensión con la participación de agricultores familiares con un fin clave o claro de incrementar la productividad y obviamente la resiliencia ante el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria. Y finalmente un componente 4 que busca fortalecer procesos asociativos de la agricultura familiar, tratando de aumentar las capacidades técnicas, institucionales y gerenciales de las diferentes instituciones para poder apoyar los mecanismos de agricultura familiar. Bueno, básicamente ese sería mi primera entrada con el resumen y comentarios sobre lo que plantea Francisco. Y tal vez antes de terminar, sí me gustaría destacar que en este proceso de mecanismos de fortalecimiento hacia procesos de extensión, es bien importante articular a los sectores, fomentar el trabajo participativo, desarrollar una construcción colectiva del conocimiento y también desarrollar las capacidades y competencias que sean las idóneas para los territorios rurales. Muchas gracias. Leo. Con eso concluye el Galileo. No te escucho, Marta. Has concluido, ¿verdad, Galileo? Correcto, ya he terminado. Muy bien, te agradecemos tus valiosos comentarios y les pido que envíen sus preguntas. Perdón, sus preguntas por el chat. Nuestro siguiente comentarista es José Ángel Domínguez. Él es biólogo por la UNAM, es mexicano y trabaja en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, el INCA Rural. El INCA Rural es un órgano de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA de México. En este instituto, José Ángel ha tenido designaciones como director del Centro de Capacitación Benito Juárez, del Carrizo, Sinaloa. Él ha sido delegado regional en Oaxaca, director técnico y desde 2002 director general adjunto de Desarrollo y Difusión. Inició su vida profesional y ha adquirido una amplia experiencia en la Administración Pública Federal, donde ha laborado desde hace poco más de 30 años vinculado a la organización, capacitación de campesinos, prestadores de servicios profesionales, académicos, extensionistas y funcionarios. Es especialista en el desarrollo metodológico de programas formativos que comparten foros nacionales e internacionales. Por favor, José Ángel, tienes la palabra. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de estar compartiendo este espacio con ustedes. Quisiera partir con unas advertencias en el sentido de que lo que vamos el comentario lo quisiéramos referir o irlo relacionando con lo que es la experiencia de INCA Rural, en lo que es la instrumentación de una política sectorial que efectivamente tiene que ver con el tema del extensionismo. El INCA Rural es, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene asignado en México lo que se conoce como el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, conocido como SENACATRI, y que a su vez soporta el sistema equivalente en ese sentido por la ley. Entonces nuestro esfuerzo es pasar de esta política sectorial a concretarlo en una perspectiva territorial, que en ese sentido mucho de lo que hemos estado escuchando tanto de Francisco Aguirre como de Galileo es como una solución que estamos buscando y es lo que queremos compartir para todos estos temas que se plantean.
Por otra parte, esta presentación también se basa, bueno, mucho en la experiencia que se ha tenido, pero a final de cuentas tenemos un horizonte de 4 años más en la Administración Pública Federal, por lo que estamos como anidando una propuesta en la que podamos ir como construyendo un nuevo pensionismo en México. Yo creo que la relevancia lo que queremos compartir. Entonces voy rápidamente a presentar un poquito en qué contexto estamos, que tiene que ver la importancia que es enorme en México de la agricultura familiar y cómo estamos buscando esta solución. Adelante, por favor. Quisiera destacar que en México algunos datos importantes son el hecho de que, por un lado, tenemos cerca de 190,000 localidades rurales, por lo que se darán una idea que nuestro sector rural, o nuestro ámbito rural, se distingue por ser de una alta dispersión demográfica. Por otra parte, de acuerdo a la Ley de Distritos de Desarrollo Rural, en México existen 190 distritos que nos conforman más o menos unidades de gestión territorial que son interesantes para el tema que nos ocupa. Por otra parte, cuando hablamos del ámbito rural, dependiendo del criterio que se tome, estamos hablando de alrededor de 26 o 36 millones de pobladores desde México, de los 117 que tenemos según el censo de 2010, y en el cual sí se observa hay una importante presencia de las comunidades indígenas en esta población rural. Por otro lado, quisiera también destacar que un poco más del 50% del territorio nacional, que está un poquito más abajo en la lámina, pertenece, casi el 51% del territorio nacional pertenece a lo que nosotros denominamos propiedad social, ejidos y comunidades. Comunidades indígenas que fueron restituidos sus derechos originales sobre la tierra, y que fueron dotados a partir de lo que fue nuestra revolución agraria, por llamarla de esta manera. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, en un análisis que hicimos con la OCDE para tratar de combinar el criterio demográfico con el criterio territorial, hicimos ahí una aplicación para poder definir cuántos municipios rurales dispersos había en México y cuántos rurales semiurbanos. Lo que quisiéramos destacar es que de los 2.454 municipios, 1.938 se tipificaron como rurales, que esto implica el 80% del territorio nacional. Lo que cabe destacar que los municipios rurales, donde está poco más de 7 millones, prácticamente la mitad de las personas mayores de 15 años no terminaron la primaria, y de ellos el 24% son analfabetas. Aunque las cifras mejoran cuando estamos hablando de los rurales semiurbanos, de todo sigue siendo muy importante este indicador en términos de lo que les está afectando, pues casi el 40% no terminó primaria y cerca del 16% es analfabeto. Adelante, por favor. De acuerdo a nuestro censo agropecuario, que el último fue en 2007, hay 5.3 millones de unidades económicas rurales. Más o menos, seguramente es una cifra un poco mayor a lo que son las familias, pero es más o menos equivalente. Lo que sí, cuando estamos hablando de subsistencia, que son 3.9 millones, más los de transición, 442,000, que entre ambos prácticamente son el 80% de las unidades económicas rurales que fueron censadas, seguramente todas ellas se caracterizan por tener este perfil de ser unidades familiares en la lógica del aprovechamiento que hacen de sus recursos. Y muy relacionado también, aunque no es exacto, una con otra, el 80% de las unidades económicas rurales son predios menores a 5 hectáreas, lo que en México lo conocemos como de minifundio. Esto nos lleva a que, bueno, se caracteriza nuestro sector rural por ser, por un lado, lo que mencionaba, muy disperso, que el 80% de las unidades están en minifundio y que también el 80% están en subsistencia y transición. Adelante. Para tener una idea, 9 entidades que están fundamentalmente en el centro y sur del país, tienen estas 9, que son el 28% de todas las entidades federativas, tienen 3.673.000 inflación, es el 66% de las unidades familiares. Los estados son Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz. Lo común en todo de ellos
pues es la presencia muy significativa de las comunidades indígenas en nuestro país. Y bueno, también se distinguen por ser estados con serias dificultades en cuanto a sus indicadores de desarrollo humano, de índices de marginación, etcétera. Entonces, esto nos da una idea de que cuando estamos hablando de agricultura familiar, prácticamente el centro y sur del país es lo que lo caracteriza, unidades con una diversidad de actividades en el aprovechamiento de sus recursos naturales, además de lo que es la propia actividad primaria, algunas actividades de transformación y artesanía, etcétera. También estas unidades pues tienen que, a su vez, tener trabajos, los miembros de la familia, en las áreas urbanas o salir de jornaleros para poder subsistir. Adelante, por favor. Este es, digamos, un territorio intermedio, estamos hablando más o menos de unos 2.000 kilómetros cuadrados, unas 200.000 hectáreas, que lo que distingue a México, pues es que hay una gran diversidad de actividades, en su gran mayoría de territorio rural, con agricultura, pesca, ganadería, agricultura de riego y también de temporal, agricultura con lo que son cultivos básicos como frutales, como hortalizas, en fin, es muy diverso lo que uno se encuentra en los territorios. Adelante, por favor. En este marco, nuestra política sectorial, México, pues cada 6 años que hay elecciones, se establece el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso el 2013-18, de donde se deriva un programa sectorial que maneja la SAGARPA, que ya se hacía referencia de la Secretaría de Estado que nos coordina, y aparte el Plan Nacional para esta ocasión definió 3 programas, uno que tiene que ver con equidad, otro que tiene que ver con el modernismo gubernamental, y uno en particular que es muy importante para nosotros, es la democratización de la productividad. O sea, más allá de la repartición de la riqueza, es como democratizar la generación de riqueza. Y todas ellas, más o menos lo que creo que también es común en cuanto a qué se busca, afortunadamente para nosotros una parte importante de la inversión en capital humano, aparte de la inversión productiva y adicional a lo que es la inversión en la investigación, está el capital humano. Se hace mucho énfasis en promover la asociatividad de pequeños productores. Esto no quiere decir figuras asociativas necesariamente, sino acuerdos de colaboración, acuerdos de interacción para que puedan implementarse esquemas de economías de escala, de agregación de valor, de mayor competitividad y obviamente el tema de la empresarialidad rural. Bueno, este es el marco, digamos, del contexto que por un lado que es lo rural en México, que así en una forma muy rápida, y por otra parte lo fundamental que nos interesa el tema de lo que es la política sectorial. ¿Cómo estamos buscando resolver el asunto y que tiene que ver con todo lo que ya mencionaba Francisco Aguirre, que también nos pasa obviamente aquí en México? Y más o menos voy a tratar de comentar con las siguientes láminas qué es lo que está ocurriendo y por dónde queremos caminar. Adelante, por favor. Por un lado, en cada entidad se han formado comisiones que tienen la responsabilidad de precisar y focalizar los esfuerzos de política pública a través de aquellos sistemas productos territorios, que estamos llamando sistemas de producción territorial como guste, que tienen mayor prioridad por su inclusión, por la posibilidad de desatar desarrollo y sobre todo pues esta inclusión referida a lo que son pequeños productores. Para que ustedes tengan una idea, estas comisiones estatales, que son obviamente 32, que son igual número de entidades, precisaron que hay 594 sistemas productos territorios que son prioritarios para todas las entidades, para todo el conjunto. De ellos, 321 agrícolas, 178 pecuarios y 95 pesqueros y acuícolas, en los cuales pues, la intención es tener claridad de su caracterización territorial, donde se ubican, qué oportunidades de mercado están presentando, y quisiera hacer la aclaración, no solo, como ya mencionaba, la oportunidad de mercado, sino también un papel funcional, sobre todo en la parte de la seguridad alimentaria. El análisis funcional de estas cadenas, de estos sistemas, de cómo están, digamos, dónde están los aspectos favorables, dónde tienen sus restricciones, y entonces derivar hacia oportunidades de innovación. Adelante. En este contexto, cabe mencionar, y me estaría refiriendo solamente para el caso de la Secretaría de Agricultura, hay como 2 fragmentos que quisiera rápidamente decirles y poner como antecedente. México llegó a tener alrededor de 25,000 extensionistas o técnicos vinculados obviamente a la asesoría, vinculados al crédito, vinculados al seguro y a otros ámbitos de actuación.
En este caso, quisiera referirme que hay alrededor de 6.000 profesionales que, por un lado, entre el acuerdo de la federación y las entidades federativas, hay prestadores de servicios profesionales, por eso le llamamos ahí en concurrencia, por las entidades de federación. A partir de este año, con una experiencia un poquito complicada, que tenemos que empezar a resolver a partir del siguiente, se incorporó la participación de prestadores de servicios sociales en las universidades. Como bien se decía, las universidades falta que desarrollen una experiencia importante en cuanto a la forma en que tienen que vincularse con el sector productivo y sobre todo una agilidad de cómo resolver que sus estudiantes o recién egresados puedan vincularse a este proceso de lo que es el servicio social, porque creemos que ahí es donde está el semillero, este relevo generacional, pues ahí está haciendo un poquito la apuesta de cómo contribuir a que se avance en ese sentido. Por otra parte, en el país, a nivel central, con organizaciones campesinas, aquí estamos hablando de más de 200, hay una cosa que le estamos llamando PIEX, que son proyectos integrales de innovación y extensión, tanto de organizaciones que tienen un ámbito de actuación en los estados como organizaciones que tienen ámbito de actuación nacional. Entonces, en conjunto hay 6.000 profesionales. Quiero destacar que adicionalmente existen otras estrategias, sino muy relevantes, como es el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, que se maneja con la FAO, conocido como PESA, donde hay un número también muy significativo, y estoy estimando quizás alrededor de unos 2.000 profesionales. Hay otros programas, por ejemplo, también que maneja un número significativo de alrededor de 1.500, que son los que apoyan a la producción de maíz y frijol en nuestro país. Y algunos otros más, de manera que quizás tengamos 3.000-4.000 profesionales que desafortunadamente en este momento que estamos iniciando, aún no hemos tenido posibilidades de concretar esquemas de articulación. Al menos con este universo que estoy poniendo en pantalla, que está en la pantalla, sí se ha tratado de hacer lo siguiente. Pasemos a... ¿Qué es lo que queremos transformar en un nuevo sistema de extensión? Por un lado, dejar de ver las unidades productivas rurales. Dejarlas de ver, quiero decir que no hay, sí, pues las podemos atender como grupos, las podemos atender como una comunidad, pero al final de cuentas, los extensionistas, los técnicos, los prestadores de servicio profesional, ven la unidad productiva, ven lo que está dentro de un cerco, ven lo que está dentro de una granja, ven lo que está, digamos, en sí de producción, la parte primaria, y nada más, ahí se quedan. Entonces, creemos que no es posible ya seguir pensando en unidad productiva, sino en lo que son sistemas, productos, clúster y territorios prioritarios, ¿no? Una lógica de bien público y no segmentando solamente en estos análisis a lo que son los pequeños productores, porque para poder explicar realmente la funcionalidad hay que considerar todo el territorio con todos sus actores que están jugando en este esquema, tanto producción primaria como acopios, como transformaciones, suministros de bienes y servicios, etcétera. Y por otra parte también dejar en México la idea fue la Revolución Verde estuvo muy fuerte, y esta idea romántica de extensionista que incluso una obra de teatro, una película en la que es un personaje que lucha contra todo para salir adelante, pues definitivamente esa visión ya tendrá que ser superada, porque lo que tenemos que impulsar son redes gestoras de conocimiento, no nomás en la agronomía y veterinaria, sino en biología, en economía, en mercadeo, etcétera, ¿no? Y todo esto para que nos lleve a poder resolver esquemas de asociatividad, de innovación, de competitividad, de acuerdo a lo que cada territorio y actor les propone. Adelante. ¿Qué hemos avanzado? Hemos hecho para este año y estamos probando una alianza con 6 universidades que más o menos refleja su ámbito de actuación en el país. Está la de Chihuahua, Nuevo León, Colima, de Michoacán, la Universidad Autónoma Chapingo y la de Tabasco, en la que estamos impulsando con ellos, le llamamos como Centros de Innovación Regionales, CEIR, de manera abreviada, y lo que se está buscando es lo siguiente. Adelante, por favor. Conformar unos grupos de extensión e innovación territorial que conformen estas redes de conocimiento en los profesionales. En cada territorio, pues obviamente tenemos o identificamos luego una diversidad de sistemas corruptos, de cadenas prioritarias, en las cuales tenemos que darle organicidad de atención, de focalización del esfuerzo. Lo que ustedes ven ahí como actores,
hay un centro de extensión, como mencionaba, donde tiene formadores, facilitadores que están animando estas redes, coordinadores territoriales de estos procesos. A su vez, el INCA Rural tiene gente en los estados para que, digamos, del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, que impulse el trabajo de estos profesionales. El mayor reto que hay en este proceso es superar las inercias que todavía, a pesar de que México desde el 96 ya optó por un sistema de extensión basado en la prestación de servicios independientes, aún la inercia de lo que fue la Revolución Verde sigue muy presente. Entonces, pasar a estos planos, en lo que muy bien mencionaban tanto Francisco como Galileo, de la participación de los actores locales, en que la definición de cuáles son los contenidos, temas, tecnologías, procedimientos que hay que resolver se tienen que encontrar en el propio territorio de acuerdo a los retos que ahí se tengan y que todo este conjunto pueda estar participando. Entonces, en estos grupos como anidamiento, como primer ejercicio, pues van los extensionistas, van los PCT, van los de servicio social, pero también investigadores que se puedan incorporar del territorio, universidades, organismos de la sociedad civil, ONG, como lo identifican nosotros, y sobre todo organizaciones campesinas, organizaciones de productores, actores claves del territorio. Es un primer año, estamos conformando como el anidamiento de ello, pero es en la aspiración. Para que generar qué cosas, desarrollo de capacidades profesionales por un lado, resultados e impactos de competitividad, cuáles los que los propios actores locales definan de hacia dónde quieren dirigirse, y finalmente el desempeño de las estrategias y los componentes de política pública. Desde otra perspectiva, en la siguiente lámina, la intervención entonces es una red territorial básica en este momento que pueda ir generando una red a futuro mucho más amplia, que no solo atienda, quizás a futuro, esa es la aspiración, lo que son los encadenamientos o los sistemas productos, sino otros temas del territorio, para que se pueda abordar realmente a lo que son las prioridades, a lo que es la atención o la articulación con productores. En este sentido, entonces, es superar esta perspectiva de extensionistas aislados, sin poco de atención, sin resultados concretos, y construir un sistema como lo marca la ley, basado en redes gestoras de conocimiento para la innovación y competitividad en los territorios. Adelante, por favor. Por otra parte, quisiera comentarles, hay un detalle, desafortunadamente no va a estar la lámina completa, seguramente falló en la transmisión que se hizo, pero hay un estándar de competencia ya que colocó el papel del extensionista no en asesoría técnica, no en asistencia técnica, sino en facilitador de procesos de innovación. Sea agrícola, sea ganadero, sea empresarial, sea lo que sea el extensionista, este estándar lo que trata de conducir es que estos profesionales deben de tener la capacidad de participar, de integrarse, incorporarse a procesos de innovación. En colaborar en la identificación de innovaciones, hay otras intermedias que tienen que ver con la planeación, con la gestión, así como facilitar la evaluación de resultados e impactos del proceso de innovación. Resultados e impactos que no son puestos por las instituciones públicas, no es la aspiración, sino que sea derivado del propio acuerdo territorial de qué es lo que quieren lograr y que a eso pues vayan teniendo esquemas de poder medir los resultados. A este momento estamos trabajando en dos ámbitos, le llamamos indicadores de competitividad, que están relacionados con indicadores sobre cuestiones de producción, productividad, costeo, participación en mercados, etcétera, y otro conjunto de indicadores que le estamos llamando sobre cambios de prácticas, en la cual se tiene que observar qué cosas están decidiendo que tienen que hacer en la parte productiva primaria, en prácticas organizacionales, empresariales, de copio, etcétera, que puedan ir midiendo si efectivamente se avanza en el proceso de gestión, de innovación, etcétera, en el territorio. Pues con esto es lo que le quería compartir. Yo creo que yo destaqué en lo que venía y quisiera en los comentarios que efectivamente el reto de la articulación es enorme y la experiencia de nosotros nos dice que la articulación es muy, muy difícil y prácticamente imposible, sea derivada porque en la Ciudad de México nos pongamos de acuerdo todas las instituciones que tenemos algo que ver con el tema en el ámbito rural. También incluso en las capitales de las entidades federativas.
realmente la articulación es resultado de prácticas territoriales, que es la que a final de cuentas puede marcar rumbo y concreción. Así también poder medir ahí mismo, establecer los retos, las metas, los indicadores que se tienen que lograr. El trabajo es enorme, pasa fundamentalmente, no porque falte metodología tanto, quisiera decir en el caso de México, quizás mayor experiencia, eso sí, sino más bien en la necesidad de fortalecer mucho las capacidades de quienes son especialistas, de quienes facilitan los procesos de las propias universidades, de cambiar un paradigma de cómo intervenir. El viejo paradigma es alguien que genera conocimiento para otros que supuestamente son ignorantes y que entonces les tienen que llevar una cadenita, genera conocimiento, van los especialistas y los especialistas van a instruir a los productores, a otros actores de cómo tienen que hacer las cosas, al plano que precisamente ya lo mencionaban los anteriores expositores, al plano de que es en una interacción horizontal en el que se tiene que tomar como un objeto de estudio su territorio, su cadena, y ellos mismos ver qué es lo que necesitan afrontar, y luego a partir de ello convertir el conocimiento disponible, la tecnología disponible en conocimiento útil de valor e innovación. Creo que es, digamos, la aspiración en la que estamos trabajando, y realmente nos encantaría compartir comentarios para enriquecer esta visión que tenemos. Muchas gracias. Le agradecemos a José Ángel su participación y el compartir con todos nosotros la experiencia que, en primer lugar, que el gobierno federal está haciendo para ir avanzando en el modelo de extensionismo e innovación para la agricultura familiar. Ya casi se nos acaba el tiempo. Si alguien quisiera participar, puede abrir su micrófono y hacer una participación. Les agradecemos si alguien lo quiere hacer, y si no, para dar paso a las conclusiones que la maestra Gloria Abraham, nuestra representante, hará sobre este espacio formativo. ¿Hay alguna mano levantada? ¿Algún micrófono abierto? A la 1, 2, 3. Entonces, pasamos a las conclusiones que nos dará la maestra Gloria Abraham. Bueno, creo que ha habido una excelente presentación de Francisco y unos muy ricos y constructivos comentarios de parte de Galileo y de José Ángel, que nos dan para mucho en este espacio de la red y de esta videoconferencia. Yo creo que aquí hay puntos comunes en los cuales ha habido coincidencia de manera importante con las particularidades que cada analista tiene. Evidentemente es muy importante que se hace un gran énfasis en la provisión de bienes públicos a través del diseño de una política pública y de un fortalecimiento de una institucionalidad que promueva y permita la generación de estos bienes públicos como parte del propósito de la política pública. Y ahí me parece que tenemos una gran coincidencia. La segunda gran coincidencia tiene que ver con la necesidad de contar con nuevos modelos para la prestación de los servicios de extensión. Es claro que durante muchísimos años en América Latina hemos contado con servicios de extensión que han transitado desde tener una enorme capacidad institucional, capital humano propio, hasta la tercerización de los servicios de extensión. Sin embargo, en todos los casos nos queda claro que los desafíos, porque el mundo y la ruralidad es cambiante, los desafíos que se van presentando enfrente se van renovando, se van complejizando y hace necesario que tomemos la experiencia que tenemos para rediseñar nuevos modelos de extensión. Y como bien decía Francisco inicialmente, no es un modelo
debemos de recopilar los modelos, las experiencias que existen en los diferentes países para poder compartirlos y generar, digamos, un enriquecimiento transversal de la generación de conocimiento público en el diseño de modelos e instrumentos. Un tema que me parece importante, y a veces uno puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Cuando vemos la gráfica de pobreza que inicialmente nos planteó Francisco, efectivamente seguimos teniendo pobreza. Sin embargo, hemos disminuido en un 4% la pobreza urbana y hemos disminuido en un 7% la pobreza rural. Eso significa en 20 años. Eso significa que ciertamente no hemos logrado encontrar las herramientas necesarias que nos generen el impacto necesario para reducir de manera sustantiva la pobreza en el mundo rural. Y eso no ha sido por falta de inversión, porque si nosotros sumamos la cantidad de recursos públicos que se han utilizado y aplicado en políticas de pobreza, no solamente desde la perspectiva de la producción, como ha sido tradicionalmente visto en América Latina en el mundo agropecuario, sino también le sumamos los recursos que en programas de carácter social se han estado ejecutando a lo largo de todos estos años, significa que evidentemente no estamos teniendo la visualización correcta para revertir las situaciones de pobreza. Pareciera ser, por algunos estudiosos recientemente han mencionado, la importancia y la gran diferencia entre poder estar inmerso en el mundo de la pobreza o poder dar el salto para salir debajo de la línea de la pobreza, y pareciera ser que la gran diferencia es el empleo. Entonces, este es un tema que yo quiero poner en la mesa porque para generar discusión y propuestas en ese sentido. Por otro lado, me parece muy importante, dentro de los temas que se han venido planteando, es que innovación e investigación no es lo mismo. Entonces, tenemos que tener una aproximación mucho más clara, porque a veces cuando hablamos de innovar, creemos que es traer el resultado de la investigación generada en los laboratorios al campo. Y resulta ser que innovación también tiene que ver con muchos otros temas que van desde la organización, desde las formas alternativas de organización que existen para poder generar conocimiento, hasta las formas de vinculación en la cadena productiva. Me parece importantísimo también un tema que se menciona de alguna forma estilizada en las presentaciones, pero creo que tenemos claro que el problema fundamental es que nos hemos quedado, como bien decía José Ángel, en unidades productivas, no importa su tamaño, y es lo que yo he mencionado en varias presentaciones. Creemos que la tarea es del portón de la finca para adentro. Y en realidad, lo que nos ha quedado claro es que necesitamos trabajar del portón de la finca para afuera, para poder superar los temas de pobreza, para poder mejorar los temas de productividad, para poder enfatizar en esto que nos gusta mucho, que es esta prioridad que tiene el gobierno mexicano de la democratización de la productividad. No lo podemos hacer si no generamos un fortalecimiento en la cadena en su conjunto, que va desde la producción hasta el mercado, no importa cuál sea el mercado. Lo importante es efectivamente hacer esfuerzos y concebir el extensionismo no solamente para mejorar las prácticas productivas al interior de la finca, sino
como ha sido mencionado por Francisco y por Daniela también, de manera integral y holística, en donde incorporemos la comercialización y la articulación a algún circuito comercial pequeño, corto, más largo, pero que le podemos de esta manera agregar valor a la producción y a la productividad. Por último, yo quisiera mencionar dos temas que me resultan muy importantes, y es uno, efectivamente, la relevancia y la importancia que tiene la agricultura familiar en su contribución a la producción de alimentos en América Latina. Es una realidad que probablemente en el pasado tratamos como pequeña agricultura, como pequeño propietario, pero que ahora lo hemos podido estudiar y conocer mucho mejor, y es la agricultura familiar que está y sigue estando y va a seguir produciendo alimentos, y que debemos de apoyar y estimular que esta agricultura familiar pueda generar excedentes comercializables para que puedan revertir en un impacto en el territorio en el cual se encuentran insertos. Y el último elemento que sí me parece que es, quisiera agregarlo como un tema para el futuro, que no lo tuvimos presente en esta presentación, es que si bien estamos trabajando de recopilar y difundir modelos de extensionismo, articularlo con la innovación y la agricultura familiar, en ningún caso tenemos presente la evaluación de impactos de la política pública. No importa si es a través de la especialización de un nuevo modelo o de los modelos tradicionales. Por esa razón, inicié mi presentación y mis conclusiones diciendo que ha habido una gran cantidad de recursos públicos que se han invertido en el campo y dirigido a la eliminación o disminución de la pobreza, que han sido insuficientes, pero no tenemos las herramientas de evaluación que nos permitan redefinir y rediseñar esa política pública y esos instrumentos que son los que deberían de generar entonces efectos positivos. Aquí quisiera concluir con estas breves reflexiones, no sin antes darles las gracias, por supuesto, a Francisco, a José Ángel y a Galileo por sus excelentes contribuciones en esta reflexión, a los que nos han acompañado durante toda esta mañana en este diálogo, y iniciar el próximo año con las nuevas videoconferencias de Innovagro, después de, espero y deseo de todo corazón que hayan pasado ustedes unas lindas fiestas navideñas y hayan tenido un merecido descanso. Muchísimas gracias, Gloria. A nuestros expositores, conferencistas y comentaristas, los invito si quieren hacer algún comentario final o alguno de nuestros participantes. Ya para concluir, ha sido una sesión verdaderamente rica en concepto y experiencia, y eso apreciamos en la red Innovagro. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Última invitación. ¿Sí? Galileo, adelante. Gracias, Marta. Muchas gracias a Gloria, a la red Innovagro por la atenta invitación, y realmente creo que ha sido una mañana muy llena de interesantes aportes sobre un tema tan interesante que nos compete para la región, y agradecido por estar participando con ustedes. Muchísimas gracias y buen día. Leo, Francisco, ¿quieres comentarnos algo? Realmente
para mí ha sido muy importante las contribuciones y los comentarios que se han hecho sobre la reunión, y me gustaría hacer dos alcances. En términos de lo que son temas que a nosotros nos interesaría mucho poder profundizar más adelante, no vamos a tocarlo ahora, pero uno que tocó José Ángel, que a nosotros nos interesa mucho trabajar y que incluso estamos hoy día avanzando en eso, es que sobre las competencias laborales y la posible certificación de las competencias laborales extensionistas. Nos gustaría mucho tomar contacto con Inca Rural y con José Ángel, a ver cómo podemos compartir la información que disponemos y poder avanzar más en este tema. Es un área de trabajo que nos interesa mucho avanzar. Y el segundo tema, lo que abordaba Galileo sobre los sistemas locales e innovación. O sea, es un tema muy atractivo. Quizás nosotros ahí tenemos mucho menos experiencia y nos gustaría conocer más lo que está haciendo ICA en los programas que mencionó Galileo. Bueno, y agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dieron. Bueno, quisiera comentar, Francisco, este año apenas, rápidamente decirle que en México pues existe desde el 96 un sistema de normalización, y el cual, digamos, hay un reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación basado en el estándar de competencia. Este estándar ya fue publicado en el diario oficial y es resultado, pues obviamente, de este tipo de procesos, de una interacción de distintos actores, siempre perfectible, porque a final de cuentas se hace una conciliación entre todos ellos, pero con mucho gusto. Para empezar, lo compartimos, se lo voy a enviar a Marta Escalante, que nos está ayudando en la coordinación de este evento, para que lo conozcan, y obviamente también con la atenta súplica de que si hubiera algunos comentarios, recomendaciones, pues seremos muy gustosos de recibirlo. Y obviamente, pues sí, abiertos, sabemos del trabajo que está haciendo por parte de la red. Ya un director de nosotros estuvo ya con ustedes, y pues necesitamos como hacer alianza, porque pues obviamente nosotros a su vez en México tenemos que convencer a muchos funcionarios públicos, a muchos actores también, de la importancia de impulsar este tipo de ejercicios más, un enfoque más territorial, de focalización, de participación, etc. Entonces, también agradecer a Galileo de los comentarios que hizo, porque nos ayuda también a ir reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Entonces, pues estamos a la orden y mucho gusto. Solo añado, Francisco, en este tema, que ayer tuvimos la oportunidad de conversar un momento, Julio Catullo, José Ángel y tu servidora, en el Congreso de la Red de Desarrollo Territorial que se está llevando a cabo en este país, en Pocoyoc, Morelos, y creo que será una oportunidad que en marzo, que se haga la reunión de Relacer aquí, pues nos sentemos a la mesa. Sobre eso tendremos que trabajar en los futuros meses, Francisco, y creo que va a ser una oportunidad muy rica. Y en adelanto, José Ángel nos comparte el trabajo que ha hecho el Inca Rural en la materia sobre las competencias, pues ya podremos tener una posición más avanzada de aquí a marzo. Creo que Galileo quiere volver a tomar la palabra, ya estamos con el tiempo encima, pero vamos, Galileo, venga, ese comentario. Bueno, no solo para contestarle a Francisco, lo voy a contactar para el tema de sistemas locales. Hay una serie de materiales que estamos generando en ese proceso, y obviamente pues nos gustaría también tener un acercamiento con Relacer. Muchas gracias. Gracias, Galileo. Pues para concluir nuestro programa me permito agradecerle su presencia y participación a nuestros expositores y a todos los que nos acompañaron en esta sesión de reflexión y análisis sobre el extensionismo en las innovaciones de la agricultura